El mal menor ha marcado la política en las últimas elecciones presidenciales, o por lo menos ha definido el voto de muchas personas. Habría que ver cuáles son los ejes, ¿no?, que va a tener esta campaña. El eje, por supuesto, primero va a ser el de las urgencias que nos deja esta pandemia y que tenemos todavía y que va a producir urgencias en el sistema de salud que se ha visto, por supuesto, expuesto ante las limitaciones del Estado. Hoy la propia ministra de Salud, Pilar Macetti, ha tenido un tenso encuentro en el Parlamento. Recordemos, pues, el Estado peruano hasta ahora no logra cerrar las negociaciones en torno a la compra de vacunas y, por supuesto, las consecuencias en otros ámbitos, empezando por el económico. Así que la propia realidad nos va a dictar lo inmediato en medio, por supuesto, de un país que tiene muchas necesidades más, pero probablemente este año del Bicentenario sea también un buen punto de quiebre para poder plantear una agenda lo suficientemente constructiva con miras a lo que el Perú, pues, va a tener que pasar para recuperarse de esta situación. Vamos a conversar precisamente sobre esta agenda con Patricia Arévalo Macluf. Ella es candidata a la primera vicepresidencia por Victoria Nacional, candidata al Congreso por Lima, acompaña, por supuesto, a George Forsyth en la plancha presidencial, que incluye también a Jorge Álvarez, y directora del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Patricia? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muy bien y encantada de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo asume usted el reto de integrar una plancha presidencial en momentos como este? Usted ha tenido, pues, una carrera reconocida en su rubro. Muchos dirían que muchos habrían preferido mantener esa tranquilidad. En todo caso, ¿cómo asume este reto? Mira, sí, tienes razón. La mayoría de gente digamos, las palabras que me dicen es, qué valiente, ¿en qué te estás metiendo? Estabas tan cómoda. Efectivamente, no digo que sea valiente, lo que digo es difícil, es un momento difícil. El Perú ha pasado por una crisis muy, muy grave. El gobierno que entre va a recibir un país en una crisis económica, institucional, sanitaria, educativa, en fin, todo lo que sabemos, que se ha visto agravada con el tema de la pandemia, y no va a ser fácil, para nadie va a ser fácil. Sin embargo, ¿por qué? Tú me preguntas por qué he tomado esta decisión. Eh, durante mucho tiempo he mirado la política desde afuera y la he mirado con mucho interés y con muchas ganas. Eh, pero mirarla desde afuera, si todos nos quedamos mirando desde afuera, es lo que sucede, es lo que hemos visto. Es decir, tenemos una clase política que no responde a las expectativas de la gente que, digamos, podría aportar, no quiere aportar. Hay temor, hay mucho rechazo a la política. Hemos visto el rechazo tremendo que ha tenido tanto este Congreso como el Congreso anterior, protestas masivas en las calles, 3 presidentes en menos de un mes, en lo que va del periodo del 2016 para acá, 4 presidentes. Es decir, la situación es muy complicada. Sin embargo, creo que hay una situación digamos, lo complejo de esta situación también es una gran oportunidad para el Perú. Lo hemos visto con las marchas. Hemos visto que la gente ha recuperado su democracia, ha recuperado digamos, ha puesto en sus manos su destino con marchas que se decían, no, imposible, no hay nada que hacer, es un hecho consumado. Cuando Merino llegó a la presidencia, mucha gente pensó, bueno, pues ya, ¿no? Ya tenemos que quedarnos con esto, pero la gente, los jóvenes sobre todo, demostraron que en verdad el poder sale del pueblo y es del pueblo, no es de los políticos, y que los políticos tienen una obligación importantísima y fundamental, que es respetar aquello para lo que fueron elegidos. Y eso no ha venido sucediendo. Yo quiero estar en política porque quiero realmente respetar a los electores, ¿no? Ahora,
Bueno, el fondo editorial de la Católica es de los más interesantes en términos de investigaciones universitarias, publicaciones. Y claro, usted no ha escrito los libros o todos los libros al menos, pero de alguna manera uno ve un criterio de selección, uno ve una mirada hacia el Perú, ¿verdad? Y por supuesto una mirada a los retos que el Perú atraviesa. Si usted tendría que resumir el mensaje de lo que propone Victoria Nacional y la candidatura de Forsyth, ¿cuál sería este? ¿Qué tipo de país es el que quieren dejar? Y sobre todo, ¿qué posibilidades hay efectivamente de impulsar esos cambios? Este no es un país fácil. Así es. Mira, a ver, creo que en este momento el principal problema es la corrupción. Uh-huh. La corrupción, según la Contraloría, en el año 2019 representó 23.000 millones de soles al Perú. O sea, perdidos, 23.000 millones de soles. ¿Tú sabes lo que se puede hacer con 23.000 millones de soles? Es el 15% del presupuesto nacional, más o menos. Estás hablando ahí de que hubiéramos podido, y eso es en un solo año. Si tú estás hablando de 23.000 millones en un año, imagínate, en 5, 10, 20 años de corrupción que venimos arrastrando, ¿cuántos miles de millones de soles tendría el Perú? No, te digo, claro, uno puede decir, tendría el Perú en su bolsillo, no, no lo tendría en su bolsillo, tendría el Perú en carreteras, en colegios, en salud, en sueldos de maestros, en sueldos de médicos, en agua, en desagüe. ¿A quién afecta esta corrupción? A los pobres, a los que más lo necesitan. Y entonces, el tema, digamos, de una reforma del Estado encaminada a una lucha contra la corrupción directa y frontal es fundamental. El otro tema es las oportunidades. Este es un país de grandes desigualdades, enormes desigualdades. Y no es justo que viviendo en un país que tiene recursos, porque los tenemos, existan esas desigualdades tan grandes. Son las desigualdades las que han hecho que la gente también reaccione con la ley agraria, toman carreteras. No estoy justificando de ninguna manera, pero la gente está desesperada, la gente se siente impotente. Eso tiene que cambiar. Ahora, pero ¿Cambie? ¿cómo se cierran esas brechas? Porque por el otro lado le van a decir, van a querer cambiar el modelo económico que ha tenido resultados importantes en las últimas décadas en el Perú. ¿Cómo cerrar esas brechas? Sin duda ha habido resultados importantes, eso es imposible de negar. Estamos mejor de lo que estábamos hace 20 o 30 años. Digamos, económicamente ha habido avances, pero eso no significa que el modelo sea perfecto, de ninguna manera. Hay cosas que corregir y no podemos cerrarnos a que hay cosas que corregir. Y el gran tema es la desigualdad. Mira lo que pasó en Chile, por ejemplo. Chile era un país que había prosperado, sin ninguna duda, mucho más que nosotros, y las protestas sociales, ¿a qué se debieron? A la sensación de injusticia, a la sensación de desigualdad, a la sensación de falta de oportunidades iguales para todos. Entonces, esa es una prioridad. ¿Cómo lo logras? Ya mencioné el tema de la corrupción. Si tú recuperas, digamos, todo ese dinero que podríamos tener, hay mucho que se puede inyectar a la economía nacional. Eso por una parte, ¿no? El otro tema, el otro gran tema es la educación. La educación es la principal fuente para disminuir brechas. ¿Cómo disminuyes tú las diferencias que hay entre las personas con educación? Las diferencias son básicamente sociales, educativas, económicas y de género también. Por ejemplo, resulta increíble que en el Perú todavía haya analfabetismo. ¿Y sabes quiénes son los que son, digamos, en qué grupo están los analfabetos mayoritariamente? Mujeres de áreas rurales. Casi 23% de las mujeres en áreas rurales, 22 y pico, son analfabetas. Pueden saber firmar de repente, pero son analfabetos funcionales. En hombres eso baja a 8. Mira esa brecha. 23 contra 8. Estamos hablando de analfabetismo rural, pero el analfabetismo está también en áreas urbanas. En Lima tenemos analfabetismo. En ciudades como Arequipa tenemos analfabetismo. En Cusco es altísimo. En Cajamarca es altísimo. En Huancavelica, en Apurímac. Eso
Es algo inadmisible en el siglo XXI. No podemos tener peruanos que están tan lejos de las oportunidades como para que eso exista. Y que además, eso agravado con brechas de género, en las que son las mujeres las más perjudicadas, lo hace más grave. Porque las mujeres, además, en gran medida son las que han sacado adelante este país durante la pandemia. Y Si tú ves, exactamente, estamos en este contexto, ¿no? Con todas estas cuentas sociales, ¿no? Por pagar definitivamente estas brechas importantes, importantísimas, que lastran al país, pero en medio de una pandemia. Cómo van a hacer en un eventual gobierno de Victoria Nacional para poder acelerar lo más rápido posible, para recuperar el ritmo económico? bueno, lo primero es hay que tomar decisiones. En este último tiempo hemos visto la falta de decisión. En ese sentido, por eso también a mí me gusta y he apoyado a George, porque es una persona muy decidida que ha enfrentado mafias, digamos, ha tomado decisiones muchas veces difíciles. Y creo que por el caso de las vacunas, por ejemplo, lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que no tengamos vacunas? Somos el único país de la región que no tenemos vacunas y somos el país que en algún momento fue el más afectado, no solamente de la región, sino del mundo, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Sin embargo, no hemos tomado decisiones tan básicas e importantes como comprar vacunas. Aprovechemos esta situación. No hemos comprado las vacunas, todavía las podemos comprar. Hasta ahora no hay ninguna confirmación de que lo hayamos hecho o que lo vayamos a hacer. Pero, digamos, la vacuna además tiene una serie de requisitos más allá de Por comprar las supuesto. vacunas. Hay que administrar las vacunas, hay que poner las vacunas. Fíjate, en Estados Unidos se habló, Estados Unidos, que es la primera potencia mundial todavía, se habló de inmunizar para fin del 2020 21 millones de personas. Se logró inmunizar a 2.7 millones, o sea, poco más del 10% de Es lo esperado. definitivamente un desafío logístico gigantesco. Hablaba usted, por supuesto, del candidato a la presidencia. Hay quienes le critican su falta de experiencia. ¿Qué responde ante esa crítica recurrente que enfrenta a Forsyth? Yo no creo que tenga falta de experiencia en absoluto. Primero, ha tenido un encargo que es muy difícil. La alcaldía de La Victoria es una alcaldía especialmente difícil porque La Victoria de alguna manera concentra todos los problemas del país. Es como un Perú en chiquito. No es lo mismo, no digo que sea lo mismo que estar en la presidencia, pero es una experiencia importantísima en el sector público. En La Victoria tienes pobreza, tienes delincuencia, tienes falta de agua, falta de acceso, informalidad, en fin, todos sabemos que son los problemas graves que hay en el Perú. Eso por una parte, pero no solamente es cierto que estuvo 2 años solamente, pero estuvo antes 8 años como regidor. Y te voy a decir una cosa importante, la experiencia se habla de, el jugador de fútbol, como si ser un jugador profesional no fuera importante. Ser un jugador profesional, sobre todo, es una cosa que el otro día le escuché decir a George y me pareció bien interesante, que es que él como arquero no mete goles, pero su trabajo, su principal trabajo y objetivo es el trabajo en equipo. Y eso es lo que hace él. George es una persona que sabe liderar equipos y eso es fundamental. Fundamental como experiencia. Sí, cuénteme precisamente ahora que hablaba del papel de la mujer, las brechas. Ahora mismo, más adelante en el programa vamos a tener una entrevista en torno al tema de la despenalización del aborto. ¿Usted está de acuerdo con toda despenalización del aborto? Mira, el aborto es algo que nadie quiere. Nadie quiere y que yo no quiero, definitivamente. Pero creo que en un tema como este, uno no puede, tiene que separar lo que son tus creencias personales o religiosas o cualquier cosa, de la realidad. La realidad es la siguiente, la realidad es que hay 375.000 abortos todos los años en el Perú. No solamente hay 375.000 abortos,
El otro día vi una encuesta nacional que hizo Promsex. Promsex, ajá. Promsex, donde el 19% de las mujeres en el Perú se habían sometido a un aborto alguna vez. 19%. Esa es una realidad que son, digamos, si tú calculas que en un año hay 375.000 o 350.000 abortos, estamos hablando de ¿cuántos? 3 millones de mujeres que alguna vez han abortado. Es fuerte. O sea, es una realidad. Bien. Y el problema es que esas mujeres, digamos, si las que tienen dinero y tienen una situación económica que les permite, digamos, hacerse un aborto con un profesional, no les pasa nada. Pero hay muertes maternas. Hay mujeres que mueren, que son las mujeres más pobres, por abortos clandestinos que son hechos por cualquiera y de cualquier manera. Sin duda. Esa es una realidad ante la que no podemos cerrar los ojos. Se tiene que legislar al respecto. Por supuesto que tienen que haber restricciones. O sea, obviamente tiene que haber restricciones, tienen que haber condiciones, y lo más importante de todo, tiene que haber enfoque de género y tiene que haber educación sexual desde el colegio y desde la infancia. No se puede tapar el sol con un dedo. Los adolescentes, los jóvenes van a seguir teniendo relaciones sexuales y las niñas y adolescentes van a seguir embarazándose si es que no hay una educación clara y directa y un enfoque de género real. Perfecto. Esa es mi posición. Muy bien. Patricia Arévalo, candidata a la vicepresidencia de Victoria Nacional. Se nos quedan algunos temas en el tintero, los podremos conversar seguramente a lo largo de esta campaña. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el empresario Roque Benavides, el presidente de la CONFIEP. La preguntita que me quedaba era precisamente que Forsyth no estuvo ayer en el encuentro de ciencia y tecnología. Roque Benavides estuvo, a pesar de que no es candidato presidencial, y bueno, efectivamente hay muchos temas para conversar con él. Regresamos después de la pausa. Roque Benavides, empresario, expresidente de la CONFIEP. Le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está usted, Roque? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Lo vimos ayer en el encuentro de ciencia y tecnología organizado por Concitec y la Universidad, la UNI. Estuvieron varios candidatos presidenciales y bueno, fue interesante ver el enfoque que cada uno le daba precisamente a un área muy postergada, ¿verdad? En nuestro país. ¿Cuál es el balance que le dejó este evento? Yo quiero decirle que fui expositor el sábado en el mismo Congreso y luego se me pidió que fuera panelista en esta sesión donde estuvieron varios candidatos a la presidencia. Yo creo que es importante resaltar la ciencia, la tecnología, la investigación científica que propugna don Modesto Montoya, la Universidad Ricardo Palma, y a mí se me invitó esencialmente como presidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, que yo apoyo con mucha vehemencia, por supuesto. Y efectivamente vimos pues a Hernando de Soto que hablaba de cómo la informalidad estaba amarrado al tema de la ciencia y tecnología, que no se iba a poder salir adelante hasta que se superara eso. Verónica Mendoza propugnaba un ministerio. Julio Guzmán tenía de repente una visión más tecnocrática, ¿no? En el buen sentido. En fin, escuchamos las opiniones de siete candidatos. Por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con un ministerio de la ciencia y tecnología o no es necesario? Bueno, no, a mí no se me preguntó eso. Yo soy enemigo. Yo creo que tenemos demasiados ministerios en el Perú. En ninguna empresa, en ninguna institución puede haber un presidente de la empresa, de la institución o de la república que tenga 19 ministerios que le reportan. Sinceramente,
Yo no creo que el promover la ciencia y la tecnología tenga que ver con un nuevo ministerio. Y en eso terminó la discusión, unos a favor, otros en contra, unos que hicieran como don Fernando Sillonis, que planteaba una institución independiente como el Banco Central de Reserva, que yo creo que es lo lógico, porque eso promovería la capacitación, el fomento del talento en la investigación científica. Lo que es concreto es que en el Perú tenemos muy pocos científicos, muy pocos investigadores, y eso se debe dar en las universidades privadas, pero principalmente en las universidades públicas. Yo creo que el Estado peruano tiene que invertir mucho más en universidades como la San Agustín de Arequipa, como San Antonio Abad del Cusco, como la Universidad Nacional de Cajamarca, como la Universidad Nacional de Trujillo, como la UNI, como la Agraria, como San Marcos. Yo creo que en eso tenemos que impulsar mucho más la educación. Universidad que no investiga no es universidad. Y en eso hay que resaltar la labor que hace don Modesto Montoya en promover, resaltar este tema de la investigación científica. Quería preguntarle, porque fue otro tema que se tocó ayer, digamos, ocasionalmente en el Congreso, probablemente no era pues el tema de fondo, pero la coyuntura obliga, porque claro, se ve precisamente el déficit de ciencia y tecnología, por ejemplo, en la estrategia que ha tenido el Perú, que por ejemplo no ha podido hacer trazabilidad de los casos, prácticamente es muy poco lo que se ha utilizado de tecnología para combatir la pandemia, que hay ejemplos exitosos, por ejemplo en Asia, ¿no? Precisamente lo que se ha podido lograr. Pero el otro tema que nos tiene en ascuas ahora es el tema de la vacuna. La vacuna no se ha comprado, hoy la ministra se ha presentado ante el Congreso, ella ha señalado, la ministra Macetti, que ya sabe que, bueno, en el Perú los van a quemar finalmente por las críticas y qué sé yo, pero el hecho es que la vacuna no se ha comprado. ¿Cómo observa un proceso como este hasta ahora tan frustrante? Es una vergüenza realmente que no hayamos comprado vacunas. Es una vergüenza la gestión del ministro Zamora y lamentablemente es una vergüenza también lo que estamos viendo ahora, que hasta ahora no hemos comprado estas vacunas. En México, en Chile, en Argentina, en todos los países de América Latina se ha comprado vacunas, pero realmente el manejo en general de la crisis sanitaria ha sido muy malo. Nos han pretendido vender la historia de que hay una dicotomía entre salud y economía, y lo cierto es que han destruido la salud del Perú y han destruido la economía del Perú. El hecho de que no hayan comprado las vacunas debe llevarnos a sentir vergüenza como país y por supuesto a rectificar. Yo creo que es una insolencia que no se haya hecho eso. ¿Cómo observa el desarrollo de la economía ya en este 2021? Evidentemente pues está sumamente golpeada, ahora pues se irá estableciendo finalmente cuál es el retroceso y la caída del PBI, pero ¿por dónde es que esto debería discurrir para, en todo caso, recuperarse lo antes posible? Hay sectores que han sufrido menos durante esta cerrazón, esta cuarentena medieval que hemos tenido. Y esos sectores son la pesca, son la minería, y esos sectores son los que podrían sacar la cara por la economía peruana. Si a eso le agregamos que el precio del cobre, el precio del oro está subiendo, yo creo que es una oportunidad para que el Perú ponga aún más en valor todos esos recursos naturales que tiene a su disposición. Yo sinceramente creo que lo que tenemos que hacer es echarnos a trabajar. Si es que la economía va a crecer en el 2021 a 9 o 10%, pero que recién vamos a estar en el 2023 a los niveles de marzo del 2020, pues eso significa pues un retroceso tremendo, con un país que se ha tenido que endeudar más de lo que tenía ya como deuda, pues realmente la única solución no es echarnos a llorar, es simplemente ponernos a trabajar y poner en valor todos esos proyectos. No hay derecho que Chavimochic 3 esté paralizado hace 4 años al 80% de avance de obras. No hay derecho que Majes Iguas 2 esté paralizado hace ya un buen tiempo. No hay derecho
que más de 60.000 millones de dólares en proyectos mineros estén paralizados. Eso hace generar actividad económica, encadenamientos productivos, descentralización, oportunidades de empleo que son tan importantes. Y en ese sentido, yo creo que todas nuestras autoridades tienen que impulsar la inversión. La inversión es lo único que nos va a sacar fuera de este problema que tenemos hoy día, producto de la pandemia, pero también producto de las pésimas políticas que se han implementado. La inversión, sin duda, pero de otro lado hay quienes también reclaman mayor regulación. Lo que se ha visto con el sector agroexportador, las manifestaciones, algunos les han hecho de alguna manera calificar como una suerte de problemas en el paraíso. Para los especialistas económicos, precisamente el régimen especial agrario significaba, marcaba una diferencia de alguna manera de un caso de éxito y al parecer no era así. ¿Cómo evalúa esta situación? Es un tema complejo, es evidente que la agroexportación ha crecido mucho, producto de mucha inversión, que son sembríos temporales y que por supuesto requieren de mano de obra temporal. Eso es obvio. En un país donde el 70% de la economía, de los puestos de trabajo son informales, es una oportunidad. Pero que la ley agraria era mejorable, por supuesto. Lo que es un absurdo es derogar la ley agraria y no tener una alternativa inmediata. Y lo otro que es un absurdo es que ¿dónde está nuestro Estado, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, que no fiscaliza adecuadamente los servicios, que no fiscaliza adecuadamente las condiciones de los trabajadores? Por supuesto, seguramente tienen algo que quejarse, pero lo que ha faltado acá es la presencia del Estado, la fiscalización del Estado. Los empresarios agroindustriales han hecho un esfuerzo enorme en invertir. Comparar la inversión y las ventas con el salario del trabajador no tiene ni pies ni cabeza. Lo que tenemos que hacer es buscar mejores condiciones de trabajo, que Salud ofrezca también mejores beneficios de salud en las zonas donde operan las empresas agroindustriales, que por supuesto haya mejor infraestructura. Yo creo que lo que falta acá y contra quienes se está criticando no es solamente contra los empresarios privados, que seguramente habrán algunos que no han actuado adecuadamente, pero es principalmente contra la falta de fiscalización del Estado. Yo creo que es muy importante que sepamos que en el Perú no somos casilleros estancos y que tenemos que trabajar de la mano el sector público y el sector privado. Nadie se puede poner de perfil y yo creo que este es un típico caso donde se han puesto de perfil. Quiero resaltar, sí, la función de nuestra Policía Nacional, a la cual se le ha criticado enormemente. Yo creo que es absolutamente injusto que la autoridad que va a tratar de poner orden a las cosas sea recibido con piedras y con bloqueos de carreteras. Eso no es aceptable en ninguna parte del mundo civilizado. Roque Benavides escribió en el partido aprista, no integró ninguna candidatura finalmente. Ahora el partido aprista con Nidia Vilches a la cabeza como candidata atraviesa un momento complicado por la inscripción de las candidaturas. No sabemos qué va a pasar finalmente por ahí, pero ¿nos puede decir candidatos por los cuales definitivamente no votaría Roque Benavides? Yo lo único que le puedo decir es que quien se inscribe en un partido no debe ser pues para ser candidato, debe ser para contribuir a que en el Perú hayan partidos más sólidos y que haya una mejor democracia. Yo sinceramente me sorprende que la gente mencione que uno pueda estar inscrito en un partido político. Yo creo que todos los peruanos deberíamos estar inscritos en un partido político y no irse de shopping cada vez que hay elecciones para comprar un partido político. Interesante, pero entonces, digamos, dada la incertidumbre con respecto al partido aprista, le preguntaba yo, ¿hay candidaturas que le parecen potencialmente peligrosas? Bueno, evidentemente yo estoy en favor del desarrollo del Perú, en las cosas buenas que se han hecho. En el Perú ha habido mucha inversión en los últimos 30 años. Nos hemos integrado al resto del mundo con tratados de libre comercio. Hemos logrado grado de inversión. Somos parte de la Alianza del Pacífico. Por supuesto, tenemos instituciones muy serias,
todos aquellos que vayan en contra de eso que se ha progresado en el Perú, yo estaría dudando de votar por ellos. Yo veré cómo viene la campaña, qué cosa es lo que se dice. Es evidente que hay gente pues muy radical con la cual yo no comparto sus posiciones. Para terminar, usted acababa de tocar, por supuesto, por el rubro además y el sector al que representa, el tema de la minería, que representa pues el 10% del PBI nacional, y creo, me parece que es la cuarta parte de la recaudación tributaria, o el 20%. ¿Qué hay que hacer 35%. Bueno, gracias por la corrección. ¿Qué hay que hacer para echar a andar esos motores con más fuerza? El diálogo, la conversación, ponernos de acuerdo con las comunidades, que las empresas puedan trabajar de la mano del gobierno, que el gobierno dé las seguridades a la gente en las comunidades, en las zonas alrededor de las minas, para poder sacar adelante los proyectos. Entender que la minería genera puestos de trabajo formales en zonas altoandinas de nuestra patria, en forma formal, que es muy importante. Yo creo que hay que diferenciar entre la minería responsable y la minería ilegal, la minería informal, la minería que en el fondo no está fiscalizada por el Estado. Yo creo que la industria minera peruana, yendo a la ciencia y la tecnología, ha desarrollado muchísima ciencia y tecnología en nuestro país, en geología, en metalurgia, en minería, en servicios, en energía. Yo creo que los peruanos deberíamos de sentirnos muy orgullosos de la industria minera que tenemos en el país. Gracias, Roque Benavides, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Rápidamente vamos a ir a una pausa y regresamos con Miguel Gutiérrez. Él es médico y expresidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Evidentemente, nuestro tema de conversación es el que llegamos a tocar con Patricia Arévalo de Victoria Nacional: la legalización del aborto en Argentina y las consecuencias para un país como el nuestro. Volvemos. El aborto terapéutico, aquel que se practica o se autoriza, ¿no?, para salvar la vida de la madre o salvar, digamos, un peligro serio en su salud, se suponía legal en el Perú, me parece que desde 1920. Han tenido que pasar décadas para que el famoso protocolo pues entre en vigor, pero todavía digamos, la cantidad o el porcentaje de abortos legales en el país es absolutamente mínimo. Acabamos de hablar con una entrevistada, ella cifraba en 375.000 aproximadamente los abortos que se realizan al año en el Perú, y esto tiene que ver pues con mortalidad, esto tiene que ver con embarazo adolescente, esto tiene que ver con una serie de problemáticas que se ponen en vitrina de nuevo con la legalización del aborto en Argentina. Por supuesto, hay muchos quienes están en contra de que una figura así se reproduzca o se repita en el Perú. Le damos la bienvenida a Miguel Gutiérrez, médico y expresidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, para conocer su opinión y la opinión pues de su gremio, de la sociedad, frente pues a este debate. Buenas noches, doctor Gutiérrez. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa, y un saludo del doctor Juan Matsumura, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Muchas gracias. ¿Cómo han procesado ustedes esta decisión del Congreso argentino? Bueno, en primer lugar, queremos señalar que es un hecho histórico en Argentina para la salud reproductiva el haber legalizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Y saludamos y la respetamos porque es una decisión de país. Ahora, la situación de Latinoamérica es muy similar en toda Latinoamérica. El aborto clandestino e inseguro, o sea, el que produce muertes en el mundo, está en Latinoamérica como una de las primeras causas de todo el mundo. O sea, América se disputa en primer lugar con el África en el número de abortos clandestinos e inseguros. Entonces, lo que ha hecho Argentina en este momento es, por el Senado, tener una ley a iniciativa del presidente para la despenalización. Con el fin, entiendo yo, que no se sigan muriendo las mujeres en Argentina. Entiendo que hasta un 40% de camas estaban destinadas a la atención de complicaciones de aborto en Argentina,
y sus abortos estaban entre 300.000 a 500.000. Nosotros en el Perú, si bien tenemos la despenalización del aborto terapéutico, como bien has mencionado, desde el año 1924, o sea, 3 años más, y ya vamos a tener 100 años de la despenalización. Recién la Guía Nacional para el Aborto Terapéutico se aprobó en el 2014 y efectivamente no todos los casos que debieran se han estado atendiendo. El aborto terapéutico es una causal de salud que se interrumpe la gestación cuando la vida de la mujer o una enfermedad amenaza gravemente a la mujer. En cambio, lo que han hecho en Argentina es por plazos, han despenalizado hasta las 14 semanas por cualquier causalidad. Nosotros en el Perú, por causal de enfermedad. Sí, exacto. Es una despenalización sumamente limitada la del Perú. A ver, por supuesto hay, esto podríamos hablar muchísimo, pero hay un sector pro vida, ¿no?, importante, que en realidad, más allá de entrar a las razones que pueda tener este sector, entre otras cosas, cuestionan las cifras o los estimados de abortos ilegales en el Perú. ¿Cómo llegamos digamos, a data más o menos fehaciente de cuántos son los abortos que se practican en nuestro país? Porque en realidad el corazón del debate está ahí, ¿no? Sí, claro, cómo no. Bueno, son cifras estimadas porque usted entenderá que las mujeres que abortan en forma clandestina no van y se anotan y se registran y dicen que hacen un aborto. Son datos estimados. Ahora, datos objetivos y concretos, usted los puede preguntar al Ministerio de Salud. Se atienden más o menos entre 50.000 a 60.000 casos de complicaciones de aborto al año en el Ministerio de Salud. Si usted le suma los de salud y hospitales del ejército, etcétera, y sector privado, vamos a encontrar que tenemos entre 70.000 a 80.000. Son complicaciones que se atienden en hospitales. No estamos creyendo que todos los abortos se complican, no todos se complican, y pocos llegan a los hospitales. Se estima que un 10 a 14% llegan a hospitales, o sea, de ahí salen encuestas nacionales que se han hecho varios años, desde el año 94, el 2012, el 2006, que han estimado que de 271.000 casos en el 94 se elevó a 350.000 en el 2002 y después 371.000 en el 2006, y no se ha vuelto a hacer una estimación hasta la fecha. O sea, calculamos que debe ser la misma, pero yo entiendo que deben haber aumentado. De repente estamos en más de 400.000 casos de detenciones de abortos clandestinos. Impresionante. Entonces, y lo que ocurre es que yo le puedo señalar, mire usted, la cifra que hoy día el Ministerio de Salud ha enviado por la Oficina Nacional de Epidemiología de mortalidad materna se ha elevado a 424 muertes por 100.000 nacidos vivos, cifra elevadísima que ha superado la cifra del año 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, es la cifra más alta de muertes maternas en general, y dentro de ellas la tercera causa es el aborto. Entonces, no podemos negar de que existe el aborto. Yo podría aceptar las discusiones filosóficas y de todo tipo del aborto, pero no puedo negar que el aborto ocurre en volumen, el aborto clandestino, ocasiona muertes y ocasiona un gasto enorme al Estado porque tiene que atender estas complicaciones. El aborto es la segunda causa de atenciones en causa obstétrica en los hospitales del país, y eso genera un gasto enorme para el CIS. Ahora, el aborto terapéutico, que a veces pueden cuestionar el aborto terapéutico, se hace cuando una mujer está en riesgo de su vida. Entonces yo le preguntaría, y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología hace esto, ¿no?, que se entienda que nadie promueve el aborto. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Nadie promueve el aborto. Lo que nosotros promovemos es el uso de métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo no deseado. En el aborto terapéutico hay enfermedades, por ejemplo, cardíacas, pulmonares, endocrinológicas, lo que sea, que cuando viene el embarazo las van a agravar y se van a morir. Entonces, la primera acción que nosotros hacemos como sociedad es tratar de que esas enfermedades se prevengan en el embarazo. Pero si ocurren, yo no le puedo decir a una mujer que tiene todo el derecho, porque es legal, porque está establecido por el Ministerio de Salud, no le puedo decir, señora, usted tiene esta enfermedad y ¿sabe qué? Se tiene que morir porque yo no le voy a atender el aborto. Que seguir no adelante le voy a con el embarazo. Bien. Entonces, y ojo, que no es una decisión del médico, del profesional, es una decisión que debe tener la mujer que se encuentra con esta situación,
y a ella se le debe explicar, y ella es la que finalmente va a decidir Exacto. si lo hace o no lo Bien. hace. Es su derecho de que no tenga un mal grave y permanente por muchos años. Vamos a ir, sí, doctor Gutiérrez, vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con una pregunta luego que usted termine su idea tras la pausa, que es otro de los puntos de debate. 14 semanas no es mucho para practicar un aborto, digamos, libre. Usted acaba de decir, efectivamente, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia no va a promover el aborto. Precisamente por eso se lo pregunto. ¿Tienen algún asidero esa opinión? Volvemos después de la pausa. Minutos finales del programa, estamos con Miguel Gutiérrez, expresidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Doctor Gutiérrez, 14 semanas. Buena pregunta. Sí, 14 semanas no es mucho. El embrión ya pasa a ser feto. De aborto, Mire, la definición de aborto de la OMS y de la academia es la interrupción hasta las 22 semanas. Y además se menciona, nosotros somos parte del proyecto de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, de la FIGO, y entonces tratamos de que las mujeres no se mueran porque no se acceda al aborto terapéutico. En esto de las 14 semanas, acá en el Perú, se interrumpe hasta la semana 22. Y las metodologías modernas del siglo XXI garantizan la seguridad de la mujer para la interrupción cuando está en un hospital. En el aborto que han propuesto en Argentina hasta las 14 semanas se entiende que van a ser atenciones de interrupciones de embarazo hechas en hospitales, que es la gran diferencia. Un aborto clandestino ya no sería, sino un aborto en hospital. Ahora, todas las estadísticas, todas, le dan la razón a usted. Dicen, cuanto más temprano se atienda esa interrupción, menos consecuencias a la salud puede haber, menos riesgo. Sin embargo, le puedo decir que acá las atenciones que se han hecho en aborto terapéutico hasta las 22 semanas no han dado ningún tipo de morbilidad ni mortalidad, lo cual quiere decir que se ha estado trabajando bien. Lo que también quería mencionarle es una cosa muy importante. El que tengamos en el país despenalizado el aborto terapéutico no significa que estamos promoviendo que todas las mujeres que tengan esta causalidad empiecen a embarazarse para abortar. Esa no es la cuestión. Es garantizar que ellas no se mueran y que más bien no se embaracen. Y es lo mismo en general. El aborto legal, contrariamente a lo que la gente opina, ojo, tiene menos abortos clandestinos que cuando el aborto es penalizado. Y fíjese usted, acabo de leer una cifra en España. En España, una doctora que ha hecho una tesis de doctorado se queja y dice, ¿cómo es posible que tengamos 9.6 mujeres por 1000 que estén abortando? ¿Sabe usted cuánto tenemos en Latinoamérica? El Perú ha llegado a tener 50 por 1000 mujeres. Y en España, donde es legal, tienen 9.6 y la doctora se queja de la gran cantidad. ¿Usted se imagina la gran cantidad de abortos clandestinos que existen? Claro. Ahora, en Perú es prohibido. Tenemos porque el Perú incluso ha tenido controversias con organismos multilaterales, la propia Naciones Unidas, ¿no? Que reclamaba que el aborto terapéutico se ponga pues en práctica cabalmente. Acá estamos hablando de una diferencia. Lo que en Argentina se ha aprobado es la legalización, es decir, la mujer va a tener el derecho de interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas. Cuando hablamos de aborto terapéutico en el Perú, ¿cuántos se practican aproximadamente anualmente? De manera, por supuesto, legal. Debe ser muy poco. Los que están registrados en el Ministerio son menos de 300, menos de 400, lo cual no creemos que sea esa cifra, porque la verdad, todavía los médicos tienen temor de registrar como aborto terapéutico si les cambian de nombre. ¿Me entienden? Y hay mujeres que lamentablemente, teniendo una causal legal para hacer la interrupción, buscan un sitio clandestino. ¿Por qué? Porque no conocen que esto es legal para atenderse. Y entonces, teniendo una insuficiencia renal, por decir, se van a un sitio privado con alto riesgo para ellas, se interrumpen, pero ella podía haberlo hecho en un hospital con la gran seguridad. Entonces, yo lo que quisiera decir además, que la despenalización en Argentina
no significa que ahí se acabó. Es una gran responsabilidad para Argentina, porque lo que debe ocurrir es que deben bajar los abortos. ¿Por qué? Porque una despenalización para un país tiene que ir con políticas de prevención del embarazo no deseado. ¿Qué significa eso? Educación sexual a todo nivel, anticoncepción accesible y disponible, protección social de la mujer que se embaraza. Por eso es que en los países donde es legal el aborto, hay menos abortos por mil mujeres que en Perú. Tenemos segundos, doctor, porque precisamente el tema del embarazo adolescente es un problema, es una tragedia sanitaria para el Perú. Totalmente. En este año la mortalidad materna en adolescentes es el 12%. El año pasado fue el 10%. Ya las cifras las ha anunciado el Ministerio de Salud. Es todo un Muerte círculo, materna en adolescentes, 12%. Gracias, Miguel Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Se nos ha terminado el tiempo. Médico, expresidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, por acompañarnos con un debate pues que sin duda está puesto sobre la mesa y seguramente además va a ser parte de la campaña electoral. Gracias por estar con nosotros. Sigan ustedes con la programación TV Perú, sigan con Peruanos al Bicentenario. Soy Francisco Lombardo. Buenas noches.